Bueno, vamos a retomar entonces la segunda parte de este video. Vamos a abordar entonces el concepto de los sistemas numéricos. Entonces, ojo, los sistemas numéricos pues son un conjunto de símbolos, un conjunto de reglas y de operaciones que se utilizan para representar datos numéricos y cantidades. Se caracterizan por su base, eso hace referencia a la cantidad de símbolos que se utilizan en el sistema. Por ejemplo, estábamos hablando del sistema binario, que básicamente se representa a través de ceros y unos. Tenemos el sistema octal, el sistema hexadecimal y el más común y el que nos enseñaron a usar desde el colegio, que es el sistema decimal. Vamos entonces a explicar cómo funcionan cada uno de ellos. Por un lado, por ejemplo, el sistema decimal lo conocemos también como base 10 y pues es el más común que hemos utilizado y por lo tanto pues nos olvidamos de cómo funciona o cómo se compone. Recordemos entonces que el término decimal hace referencia a que utiliza 10 símbolos para su representación. Con estos 10 símbolos pues podemos representar hasta 10 cantidades, pero si queremos representar cantidades superiores, pues a nosotros nos enseñaban a que el número empezaba a constituirse entonces por las unidades, por las decenas, por las centenas y así sucesivamente. ¿Cómo funcionan estas unidades, estas decenas y estas centenas? Pues básicamente se multiplican por un factor de 10 elevado al peso posicional que tiene cada uno de ellos. Por ejemplo, el número 23 está constituido a partir de 3 multiplicado por 10 a la 0, que sería el peso de esta posición de acá, y 2 multiplicado por 10 a la 1. Aquí siempre tenemos que multiplicar por la base del sistema. Y con esto pues podemos saber que este es el número 23. Hagamos un pequeño ejemplo sencillo, sino que en este ejemplo quiero incluir la parte decimal para mostrar cuál es el peso posicional entonces de los términos que van en la parte decimal. Pasémonos al tablero. Por aquí. Bien. Como pueden ver, pues a mí me gusta el software libre y pues utilizo herramientas en mi sistema operativo Linux. Entonces, aquí en el tablero vamos a empezar. Vamos a escribir el ejemplo que es 321.43. Vamos a hacer más pequeño el pincel. 321.43. Entonces, ¿cómo se forma este número? Recordemos entonces que aquí le asignamos un peso de 0, aquí le asignamos el peso 1 y aquí le asignamos el peso 2. A partir del punto y hacia allá, entonces vamos a asignarle números negativos, por ejemplo, menos 1 y menos 2. Entonces, el número se constituye por 3 multiplicado por 10 a la 2 más 2 multiplicado por 10 a la 1 más 1 multiplicado por 10 a la 0 más 4 multiplicado por 10 a la menos 1 y más 3 multiplicado por 10 a la menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, por este lado estaríamos multiplicando por 100, entonces tendríamos 300. Aquí estaríamos multiplicando por 10, entonces tendríamos 20. Aquí estaríamos multiplicando por 1, entonces tendríamos 1. Hasta ahí tendríamos reconstruido esta parte de acá. Vamos a hacer esta parte de acá. Entonces, 4 multiplicado por 10 a la menos 1. Recordemos que esto es lo mismo que un décimo o que multiplicar por 0.1. Entonces tenemos 0.4 más, en este caso sería lo mismo que tener 1 sobre 100. Entonces estaríamos multiplicando por 0.03. ¿De acuerdo? Y pues al realizar esta suma aquí tenemos el 321. Muy bien. Entonces espero que quede claro ahí. Y pasemos entonces a explicar el sistema binario. El sistema binario entonces
es el sistema numérico de los dispositivos digitales. Como podemos ver, pues está compuesto por solamente los símbolos 0 y 1, y si queremos interpretar qué magnitud representa en nuestro sistema decimal, pues entonces debemos hacer la suma multiplicado por la base elevado al peso de cada uno de sus términos. Entonces, voy a hacer dos ejemplos de aquí y ustedes hacen los siguientes ya en su casa. Entonces, empecemos con el caso del 101. Si hacemos la operación, entonces vamos a tener lo siguiente. 1 multiplicado, recordemos que el peso de este sería 1, 0, el de este sería 1 y el de este sería 2. Entonces, multiplicado por 2 a la 2 más 0 multiplicado por 2 a la 1 más 1 multiplicado por 2 a la 0. Por lo tanto, entonces tendríamos 4 por aquí, más 0 aquí, más 1 acá. En total, entonces, el número 101 en binario nos representa la magnitud 5. Hagamos rápidamente otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Tendríamos 1, 0, 0, 1. Voy a arreglar un poquito aquí encimita nada más para agilizar. Entonces tenemos 0, 1, 2 y 3. Por lo tanto aquí ponemos entonces 3. Usemos el borrador. No, aquí pondríamos 2. Ahora sí usemos el borrador. Aquí está. Hagámoslo un poquito más grande. Listo. Entonces aquí tendríamos 0 por 2 elevado a la 1 más 1 multiplicado por 2 elevado a la 0. Entonces vamos a activar nuevamente el borrador y quedaría 8 por acá, 0 más 0 más 1. Total, tendríamos que la magnitud en decimal que nos representa este número binario de acá es 9. Bien, podemos continuar entonces y conocer el siguiente sistema, que es el hexadecimal. Este sistema pues está muy relacionado con la informática, puesto que las operaciones de una CPU suelen usar el byte. En el caso de los sistemas digitales, recordemos que aquí en el caso del sistema decimal hablábamos de las unidades, las decenas y las centenas. Cada uno de estos términos pues los conocemos como dígitos. En el caso de los sistemas digitales, ese término se nos convierte entonces en bits. ¿Listo? Cada uno de estos números nos representa un bit. El byte entonces es un octeto, son 8 bits organizados como unidad básica de memoria en el caso de un computador. Otra aplicación del sistema hexadecimal lo podemos encontrar al momento de programar microcontroladores, porque nosotros al configurarlos podemos hacerlo en código C, pero los compiladores, los software que se encargan en generarnos lo que se carga dentro del microcontrolador, pues traducen ese código a codificación hexadecimal. Eso pues lo veremos en la última parte del curso. En el caso entonces del sistema hexadecimal, miremos que tenemos 16 símbolos. Desde el 0 hasta el 9 tenemos 10 representaciones, y de aquí en adelante A, B, C, D, E y F nos representan respectivamente 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
Si queremos entender o darle una interpretación al qué magnitud nos representa ese número hexadecimal en nuestro sistema conocido, pues entonces utilizamos la sumatoria a partir de 16 a la p, al peso posicional de cada uno de sus valores. Por ejemplo, vamos a tomar FF en hexadecimal. Vamos a ir al tablero y vamos a crear uno nuevo. Vamos a utilizar entonces FF. F hace referencia a 15, por lo tanto tendríamos el peso posicional 0 aquí, el peso posicional 1 acá. Por lo tanto 15 multiplicado por nuestra base, que sería 16 a la 1, más 15 por 16 a la 0. Bueno, vamos a aprovechar que tengo aquí la calculadora. 15 multiplicado por 16 nos da 240 y le sumamos 15 multiplicado por 1, entonces le sumamos 15 y nos queda 255. Que 255 pues es un número significativo dentro de los sistemas binarios, dentro del sistema binario, dentro de los computadores, pero ya veremos más adelante por qué. Tomemos un último ejemplo, por ejemplo 3F. Entonces básicamente 3F le asignamos el peso 0, el peso 1, sería 3 multiplicado por 16 a la 1 más 15 multiplicado por 16 a la 0. Entonces tendríamos tres por 16 más 15. Total 63. ¿De acuerdo? Entonces, así podemos dar la interpretación a qué magnitud representa ese número hexadecimal. Bien, los demás pues los revisan despacio en la casa. Hay otros casos en los que vamos a utilizar el sistema octal. El sistema octal pues en ocasiones es útil para reemplazar al hexadecimal, puesto que no utiliza símbolos. Aquí ya no tenemos A, B, C, D, E, F, sino que simplemente vamos desde el 0 hasta el 7. Aquí tenemos entonces 8 símbolos para representar nuestro sistema. Y lo mismo, nuestra base elevado al peso posicional que le damos a cada uno de ellos para construir números compuestos. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo sencillo. 34 en octal. Entonces 34 en octal vamos a construirlo como 3 multiplicado por 8. Recordemos que el peso aquí sería 0, aquí sería 1, ahora 8 a la 1 más 4 multiplicado por 8 a la 0. Tendríamos entonces 24 más 4, total 32. ¿De acuerdo? Voy a dar nada más ese ejemplo y miremos este de aquí, por ejemplo 81 octal. Recuerden que acabamos de decir que se puede representar desde el 0 hasta el 7. Son los únicos símbolos que existen dentro de este sistema. Por lo tanto, en este ejemplo al decir 81, pues este ejemplo no se puede resolver o no existe dentro de esta representación. Una tablita para mostrar cómo se construirían los primeros 16 números del sistema decimal, cuál es su correspondiente en binario, hexadecimal y octal, la podemos ver aquí. Esta tablita pues la construí de una forma muy sencilla, utilizando, llamémosle el Excel de Google, el cual pues me permite hacer formulitas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner aquí el 0 decimal. Voy a poner una formulita para facilitar aquí generar el resto. Y miremos que si yo puedo utilizar una función de convertir de decimal a cualquier otro sistema. Por ejemplo, de decimal a binario. Ahí lo convertimos. Copio y pego la formulita y ahí tenemos el resto de la tabla. También podemos convertir de decimal a hexadecimal y tenemos entonces aquí
una tablita que nos puede servir como base para hacer operaciones sencillas. Ojo, es importante mirar la tabla binario. La tabla binaria es bastante fácil de construir. Volvamos un momento al tablero y hagamos uno nuevo. Entonces, en el caso de los números binarios es bastante fácil de construir una tablita que nos sirva de guía. Pongamos por este lado el decimal y por este lado el binario. Voy a construir los primeros, ¿cuántos serán? Los primeros 6 números. 3, 4, 5, 6. Voy a poner una linecita aquí que sirva de guía para diferenciar en dónde estoy trabajando. Y miremos entonces que yo puedo empezar a montar la primera columna cambiando el número binario 0, 1 cada una vez, ¿sí? Podemos poner acá entonces otra vez 0, 1 y 0. La segunda columna vamos a cambiar cada 2 veces vamos a cambiar el valor, entonces tendríamos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y así sucesivamente. En el caso de la tercera columna, entonces vamos a hacer el cambio cada 4 veces. Entonces 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí entonces tendríamos una tabla sencillita de conversión entre números decimales y números binarios utilizando un truco muy sencillo. ¿De acuerdo? Vamos entonces a continuar. Vamos a eliminar esta tablita que no la necesito y continuemos acá. Entonces, pues esta tablita nos va a ayudar a hacer operaciones sencillas, a hacerlas a mano, así que por favor tenganla muy presente. Vamos a hablar ahora de la conversión entre sistemas, cómo podemos fácilmente movernos, por ejemplo, entre binario y octal directamente sin necesidad de pasar por el decimal, o del binario hexadecimal, o del hexadecimal al binario, o del octal al binario. Para ello voy a coger un solo ejemplo que creo que va a quedar bastante claro. Entonces pasemos al tablero. Vamos a poner entonces el número 100, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Esta sería nuestra representación binaria. Si fuéramos a ver cuál es su equivalente, por ejemplo en el sistema octal, basta simplemente con armar paquetes de 3 bits. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tomamos este y tomamos estos 3 de acá. Ahora, vamos a ayudarnos de la tabla, vamos a volver acá y vamos a ver que el equivalente del número binario 101 es el 5 en octal. Vamos a ver que el equivalente del 111 es el 7 y del 100 es el 4. Este sería entonces el número en su representación octal. Si nos quisiéramos mover a la representación hexadecimal, basta simplemente con organizar paquetes de 4. Entonces tomo estos 4 y puedo tomar 4 hacia allá, ¿sí? Si hace falta, pues simplemente lo completamos con ceros. Entonces el 1101 en representación hexadecimal 1101 nos corresponde a la letra A, ¿sí? Perdón, 1101 perdón, corresponde es a la D. 11 corresponde al número 3 y el 1 pues es simplemente el 1. Por lo tanto, 13D corresponde a su representación en hexadecimal. ¿De acuerdo?
Miremos entonces que movernos entre los dos sistemas es muy sencillo, entre los tres sistemas. Simplemente si quisiéramos volver del octal al binario, pues cada uno de los dígitos o de los bits que nos corresponde al octal, pues lo convertimos en un paquete de tres números binarios, y ese número entonces correspondería a su representación binaria. En el caso del hexadecimal y querer regresar acá, pues simplemente lo ponemos en paquetes de 4. Recordemos entonces que si acá nos hace falta, pues completamos tantos ceros como se necesiten. Muy bien, entonces espero que con eso quede claro la parte de conversión entre sistemas. Vamos a pasar a la parte de operaciones. Dijimos que los sistemas numéricos también deben tener operaciones. Entonces vamos a explicar cómo funciona la operación a través de unos ejemplos. Entonces empecemos por ejemplo con este, FF más 15. Si vamos a hacer la operación directamente en hexadecimal, dijimos que es FF más 15. Entonces, ¿qué pasa? Recordemos que la F tiene un valor de 15. 15 más 5 nos daría entonces 20. Para poder operar entonces en nuestro sistema debemos coger y restarle la base sobre la que estamos trabajando. Por lo tanto aquí nos queda 4. Este 4 entonces sería la cantidad que llega aquí y llevamos entonces una unidad. Tantas veces como tengamos que restarle la base es la cantidad de unidades que llevamos al siguiente peso posicional. Entonces llevamos 1 acá. Tenemos 15, 16, 17. Entonces tendríamos 17. Al restarle 16 nos queda 1. Y como tuvimos que restarle una vez, entonces llevamos una unidad acá y nos queda el 114 en hexadecimal. ¿Sí? Este sería el resultado de la operación. Vamos a hacer una comprobación rápida para mostrarles que lo que estamos haciendo está bien. En el caso de la calculadora, voy a entrar en modo programación, que es el modo donde puedo moverme fácilmente entre sistemas, y vamos a hacer la operación en hexadecimal. Entonces tenemos FF más 15. FF más 15 da 114. Ojo, quiero repetir una pequeña aclaración. 15 aquí no significa que sea una F. Ojo, ¿no? Espero pues que si queda alguna duda, pues en los comentarios o en clase me pregunten si hay algo que no entiendan. Pasemos al siguiente ejemplo. Por ejemplo, 55 más 7. Esta operación la vamos a hacer en hexadecimal. Perdón, en octal. Entonces, 55 más 7. Entonces, 5 más 7 nos da 12. Le restamos la base, que es octal, y nos queda 4. Entonces nos queda 4 aquí, y como tuvimos que restarle una vez la base, entonces llevamos 1 acá. Y acá nos queda entonces 6. Este sería entonces 64, sería entonces el resultado en octal de esta suma. Hagamos una comprobación rápida. Entonces 55 más 7, 64. ¿De acuerdo? Entonces ese sería el procedimiento para operar dentro de este sistema. Finalmente, la operación en binario, digamos que entre comillas es la más sencilla, porque pues básicamente vamos a sumar ceros y unos. Entonces hagamos la operación 11 más 1. Aquí sería bueno que recordáramos un poquito la tabla de conversiones. Miremos que como siempre vamos a estar operando ceros y unos, pues digamos que el número más grande que vamos a obtener, ¿cuál es? Sería el 11, cuando sumamos 2 y 1, que sería 10 más 1 nos daría 11. Y 1 más 1 pues nos daría 10. ¿De acuerdo? El 11 pues en caso de que hubiéramos llevado de la unidad anterior. Pero siempre nos estaremos moviendo dentro
de estos valores de aquí. Entonces, si sumamos 1 más 1 nos daría 2, el 2 en binario es 10. 1 más 1, 2, el 2 en binario es 10 y nos queda 100. ¿Sí? Este sería el resultado en binario. ¿Tiene sentido el resultado? Recordemos, según la tabla, 1 y 1 básicamente es 3 y le estoy sumando 1, en decimal nos daría 4 y el 4 corresponde a 100. Efectivamente, el resultado que hemos obtenido acá. Muy bien, entonces esta es la forma bastante simple de realizar operaciones dentro de cada uno de los sistemas, de realizar la operación suma específicamente. Hablemos de la operación multiplicación. La multiplicación básicamente es muy parecida. Vamos a tener, por ejemplo, 3f multiplicado por 3. Entonces, sabemos que f corresponde a 15. Vamos a pasar acá de regreso al modo básico. Y 15 multiplicado por 3 corresponde a 45. Entonces, pongamos 45 acá a un lado. Y empezamos a restarle la base. Recordemos que estamos trabajando en base 16. Entonces, 45 menos 16 nos da 29. Todavía estamos excedidos de la base, entonces podemos volver a restarla. Nos da 13. Perdón. Le restamos otra vez la base y nos da 13. Recordemos que en el hexadecimal A corresponde a 10, B corresponde a 11, 12, 13, 14 y 15. Por lo tanto, el 13, en este caso, correspondería a la letra D. Entonces podemos poner la D acá. ¿Y cuántas veces tuvimos que restar el sistema? 1, 2. Por lo tanto, tendríamos acá que llevamos 2. 3 por 3 nos da 9, 10, 11. 11, que es el resultado, corresponde a la letra B. Por lo tanto, el resultado sería BD. ¿Sí? Hagamos una comprobación muy rápida en el modo de programación. Borremos aquí y pongámoslo en sistema hexadecimal. Entonces, 3f multiplicado por 3 igual BD. ¿De acuerdo? Entonces, vamos muy bien. Hagamos el ejemplo octal, 74 multiplicado por 5. Vamos a hacerlo por aquí. 74 multiplicado por 5. Entonces, 4 por 5, 20. Le restamos la base. Nos queda 12. Podemos restarle otra vez la base. Nos queda 4. Entonces ponemos 4 acá y llevamos 2 unidades. 7 por 5, 35, 36, 37. Y empezamos a restar entonces la base. Nos queda 37 menos 8. Perdón, aquí estoy haciendo la operación en otro sistema. Vamos acá. 37 menos 8, que es la base, nos queda 29. Nos queda 29. Volvemos a restarle la base. Nos queda 21. Volvemos a restar la base. 13. Y restamos por última vez la base. Nos queda 5. Por lo tanto, tendríamos 5 aquí. Y llevamos, ¿cuántas veces? 1, 2, 3, 4 veces. Total, 454. Este sería el resultado en octal. Muy bien. Finalicemos con el ejemplo en binario.
101 multiplicado por 11. Este pues es un poco más sencillo porque pues son multiplicaciones de 0 por 1 y de 1 por 1. Entonces nos queda 101, tal y como nos enseñaron a multiplicar en el colegio, nos queda 101 acá, sumamos, queda 1, 1, 1, 1, total 1, 1, 1, 1. ¿Sí? Con eso entonces terminaríamos la parte de multiplicación. Bien, vamos a dejar esta segunda parte hasta allí y en el siguiente video entonces ya hablaremos de la parte de codificaciones. Ya sabemos que internamente entonces los computadores pueden operar utilizando el sistema binario y ya entendemos entonces cómo opera ese sistema binario. Muy bien, nos vemos en la tercera parte. Gracias.